¿Quisieras saber cómo criar a un hijo que sepa tolerar las frustraciones? ¿Que no se rinda fácilmente? ¿Que se relacione adecuadamente con sus compañeros? ¿Con buena autoestima y sobre todo con seguridad en sí mismo? En resumen, ¿un hijo con buena inteligencia emocional? Si es así, quédate, que en el video de hoy veremos cuáles son los componentes de la inteligencia emocional y qué estrategias llevar a cabo para estimular cada uno de sus componentes. Es cierto que las capacidades cognitivas y/o académicas son importantes en la vida de toda persona, pero de poco le servirá si no tiene un adecuado control o manejo de sus emociones, pues alguien intelectualmente brillante, que esté atravesando por un proceso de duelo porque lo ha dejado su pareja y con un escaso control de emociones, no es difícil que empiece a ausentarse del trabajo o que su desempeño empiece a decaer. Asimismo, las probabilidades de que desarrolle algún vicio, ya sea alcohol o drogas, son altas y con esto su calidad de vida caería en picada. El desgano, los problemas e incluso la depresión cobrarían protagonismo en su vida. Ojo, no es definitivo, pero si es una persona con escaso manejo de emociones, es muy probable. Ahora veamos otro caso. Una persona con un coeficiente intelectual promedio, con una buena autoestima, que sepa relacionarse adecuadamente con los demás, perseverante, que sepa conservar el buen humor a pesar de las adversidades. Será una persona con muchas más probabilidades de disfrutar de la vida, de ser feliz y hacer felices a sus seres amados. Además que no le será difícil conseguir lo que a su criterio considere como éxito, pues que se caerá y levantará las veces que sea necesario, hasta conseguir lo que se ha propuesto. Recuerden que se trata de una persona perseverante, que cree en sí mismo o en sí misma. Espero que haya quedado claro la importancia de la inteligencia emocional en la vida de las personas, especialmente en los niños. Según Goleman, la inteligencia emocional se descompone en 5 dimensiones. 1. Autoconocimiento. 2. Autocontrol. 3. Automotivación. 4. Empatía. 5. Manejo de relación. ¿En qué consiste cada una de estas áreas y cómo estimularlas? Imagínate por un momento que tu corazón empieza a latir más rápido, respiras más agitado, tu tono de voz se eleva, frunces el ceño, tienes ganas de gritar y golpear, pero no sabes que estás enojada ni por qué lo estás, es decir, ni qué generó todas esas sensaciones que estás experimentando. De ser así, difícilmente podrías cambiar o mejorar ese estado emocional, porque ni siquiera llegas a percatarte que te está pasando algo malo. He ahí la importancia de la dimensión número 1 de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, que es la capacidad de reconocer qué emoción o sentimiento estoy experimentando y qué es lo que generó todo esto. ¿Cómo fomentar el autoconocimiento? Un ejemplo, estás jugando con tu niño y tú te das cuenta que se enojó porque perdió en el juego. Dejas a un lado el juego, le llevas a él a un lugar donde se sienta más tranquilo y le preguntas, ¿estás enojado o alegre? Obviamente tú sabes que él está enojado, pero el presentarle estas dos alternativas tan opuestas le ayudará a tu niño a diferenciar y reconocer con mayor facilidad qué emoción siente. Después de esto, ¿qué puedes hacer para ayudar a regularse? Porque ya le ayudaste a reconocer que está enojado, pero ¿y cómo le ayudas a tranquilizarse? Eso ya corresponde a la segunda dimensión de la inteligencia emocional, el autocontrol, que lo veremos más adelante. Por lo pronto, sigamos con más estrategias para enseñar a reconocer sus emociones. Otra forma de estimular el reconocimiento de emoción es, cada vez que tengas la oportunidad de comunicarte con tu hijo, le puedes hacer preguntas tipo, mi amor, si se te rompe tu juguete favorito, ¿cómo te sentirías? Algo más básico sería, amor, si se te rompe tu juguete favorito, ¿estarías triste o alegre? Y como este ejemplo, hay muchos más que tú podrías llevar a cabo con tu hijo. Y aunque parezca muy simple, le enseñarías algo muy importante, que es reconocer sus emociones. Aunque no lo creas, incluso hay adultos que no reconocen sus emociones. Aunque te parezca algo muy simple o una tontería, el autoconocimiento es fundamental en la vida emocional de una persona. De aquí se desprende o las potencialidades o las debilidades a nivel emocional. Así que no dudes en practicar estas estrategias al menos un par de veces al día con tu niño,
que solo con esto le estarás estimulando en gran medida su inteligencia emocional. Vayamos con el siguiente componente de la inteligencia emocional. Imagínate que ya sabes reconocer tus emociones, pero lamentablemente no sabes expresarlas adecuadamente. Y cada vez que te enojas, haces daño a tus seres queridos y lamentablemente también a ti mismo o a ti misma. O también cada vez que estás de buen ánimo, tomas decisiones apresuradas que después lamentas. De ser así, frecuentemente serías víctima de las circunstancias, porque tú no estás en control, son las circunstancias las que determinan tu estado emocional. Si te suceden cosas buenas, estarás de buen humor, y si te suceden circunstancias desagradables, podrías inclusive hasta deprimirte o enfurecerte. Esto frecuentemente te genera infelicidad o insatisfacción. He ahí la importancia de la segunda dimensión de la inteligencia emocional, el autocontrol, el cual consiste en las estrategias que utilizan los niños para expresar adecuadamente sus emociones e incluso para orientarlas de manera positiva. Veamos el ejemplo anterior. El niño reconoció que está enojado porque perdió en el juego. ¿Qué podemos hacer? 1. Requisito indispensable: ser ejemplo de autocontrol. Lo peor que podrías hacer es que, si tu niño pierde el control, tú perderlo aún más. Si tu niño reacciona con agresividad, tú también expresar agresividad. Eso es lo peor. De hacer esto, solo le estarás reafirmando que esa es la forma correcta de proceder ante situaciones que a uno le disgustan. 2. Si tú estás en control, el paso lógico a seguir es estabilizar a tu niño antes de pretender que él se regule por sí mismo. Su madurez cerebral le va a casi imposibilitar regularse por sí solo, así que primero estabilízalo. Lo puedes abrazar y mantener abrazado hasta que se calme. Le puedes motivar a que juegue contigo, pero es importante primero estabilizarlo. Ya después de que lo hayas hecho, puedes generar en él el aprendizaje del autocontrol, porque solo cuando esté estable podrá aprender. Si está enfurecido, será imposible. ¿Recuerda alguna discusión fuerte que hayas tenido con tu pareja? ¿Qué crees que hubiera pasado si, estando alterado o alterada, tu pareja hubiera tratado de hacerte entrar en razón? Coincidirás conmigo que hubieras tenido ganas de hacerlo. Igualmente, si tu niño está emocionalmente alterado, no intentes hacerlo entrar en razón. Primero, estabilízalo. Una vez que ya está estable, le puedes decir: mira, mi amor, cuando tengas cólera y sientas ganas de gritar o pegar, puedes ir a la cama y golpear el colchón con fuerza. Eso te ayudará a que tu enojo desaparezca. Puedes decirnos a mí y a tu mamá que estás enojado. Nosotros podemos ayudarte a sentirte muchísimo mejor. Para que esto sea efectivo, debes entrenar diariamente a tu hijo al menos media hora en el autoconocimiento, de la mano del autocontrol. Caso contrario, si solo lo hacemos los fines de semana o cada vez que nos acordamos, no le servirán y me dirán: Guillermo, eso no me sirve, ya lo he intentado. Y realmente no es que no sirva, es que no se ha llevado a cabo correctamente. Así que practica estas estrategias que son realmente fáciles de llevar a cabo, y al menos hasta aquí ya habrás entrenado a tu hijo en reconocer sus emociones y saber expresarlas adecuadamente. Continuemos con el siguiente componente de la inteligencia emocional. Carlos es un niño muy inteligente, pero no se atreve a participar o a intentar cosas nuevas, porque cree y dice que no puede. Tanto repetírselo, llega un momento en que se lo cree y se identifica con ese concepto de sí mismo, de ser alguien que no puede, por lo cual, a medida que va creciendo, va perdiendo muchísimas oportunidades para aprender y triunfar. Por otro lado, Leo es un niño intelectualmente promedio, pero le gusta experimentar. No se rinde, sigue y sigue hasta que lo consigue. No le importa si en el proceso malogró algunas cosas. Al repetir este tipo de situaciones, poco a poco va internalizando que todo aquello que se proponga lo logra y se identifica con un autoconcepto de seguridad, de autoconfianza, por lo cual, a medida que va creciendo, aprovecha cada oportunidad para aprender y triunfar. Llega un momento en el que su crecimiento en diversas áreas de su vida se vuelve imparable. El componente clave de la inteligencia emocional que aquí está en juego es la automotivación.
la cual consiste en la habilidad que tiene tu niño en dirigir sus estados emocionales hacia una meta u objetivo, con optimismo y muchísima energía. Son las expectativas de éxito y actitud ante el fracaso, estrategias para enfrentar los retos y el compromiso ante ellos. ¿Cómo estimular la automotivación en nuestros niños? Evita hacer por él actividades que él ya puede hacer por sí mismo, ya que de hacerlo, día a día le podrás estar mostrando mensajes como: tú no puedes resolver las cosas solo, siempre necesitarás de mí. 2. Exponlo a pequeños retos de dificultad progresiva. Por ejemplo, ordenar sus juguetes. Al hacerlo, diariamente le estarás brindando oportunidades para que se convenza de que sí es capaz de culminar satisfactoriamente muchos retos por sí solo. 3. Si hay algo que tu niño aún no se atreve a hacer, pídele que haga algo similar, pero de menor dificultad. Por ejemplo, si tu hijo tiene miedo a desenvolverse en público, algo similar pero de menor intensidad que puedes hacer es cantar con él en casa. Después, puede él cantar delante de algunos familiares. Y después, cambiar actividades que requiera de mayor expresividad, como bailar con gente íntima y después con algunas amistades que no sean del círculo íntimo. Esto le ayudará a ganar confianza y seguridad hasta que ya no tenga problemas para desenvolverse en público. Pero no permitas que tu niño se rinda y mucho menos que se vaya con la sensación de imposibilidad de no poder hacer algo. Evita eso. Otro ejemplo. Hay niños tan tímidos que incluso se les dificulta saludar a un desconocido. A estos niños se les puede pedir que, aunque sea, muevan la mano haciendo un ademán de un hola o de un saludo. Al hacerlo, se fue con la sensación de lograr saludar y no de lo contrario, con la sensación de imposibilidad. Continuemos con el siguiente componente de la inteligencia emocional. Pedro es una persona que sabe reconocer sus emociones, sabe cómo expresarlas, tiene confianza en sí mismo, pero es muy desatinado a la hora de hacer sus comentarios. Puede exigir un pendiente laboral a alguien que acaba de perder a un ser querido. Puede ver a alguien enfurecido y hacerle una broma de muy mal gusto. De más está decir que a Pedro le va mal a la hora de interactuar. Sus relaciones sociales son pobres. La mayoría de personas que lo conocen prefieren interactuar lo menos posible con él. Ojo, este es un caso hipotético para ejemplificar la importancia del siguiente componente de la inteligencia emocional, la empatía, que consiste en la capacidad que tiene tu niño para interpretar las expresiones relativas a las diferentes emociones de sus compañeros y, por lo tanto, ser consciente de las emociones del otro. ¿Cómo fomentar la empatía en los niños? 1. Cada vez que consideres que tu niño ha transgredido a otro niño u otra persona, elabora estrategias que le permitan concientizarse respecto a cómo podría estar sintiéndose la persona que ha sido agredida. Por ejemplo, si tu hijo golpeó a su hermanito, de manera tranquila llevas a tu hijo que ha agredido a otro lugar y le podrías hacer la siguiente pregunta. Mi amor, si a ti te pegan, ¿estarías feliz o triste? ¿Quisieras reír o llorar? Ahorita tu hermanito está triste y por eso ha llorado. 2. Le puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo te das cuenta que un amiguito está triste? ¿Cómo te das cuenta que un amiguito está enojado? ¿Cómo es la cara de una persona que está triste? ¿Qué puedes hacer si lo ves triste? ¿Cómo es la cara de una persona que está enojada? ¿Qué puedes hacer si la ves enojada? ¿Está bien molestarla o es mejor dejarla sola por un rato? ¿Por qué? Esas son algunas de las preguntas. Así como este ejemplo, en el día a día hay diversos momentos que puedes aprovecharlo para enseñar a tu niño a empatizar, y el hacerlo le servirá de mucho, no solo para su vida social, sino para su mundo emocional, porque considero que pocos o incluso nadie se sentiría bien ante el rechazo o indiferencia de los que le rodean. Siguiente y último componente de la inteligencia emocional. Una persona que sabe reconocer sus emociones sabe expresarlas adecuadamente. Confía en sí mismo, sabe cómo motivarse y además es alguien empático. Una persona que ha desarrollado en un grado adecuado todos estos componentes de la inteligencia emocional le será mucho más sencillo desarrollar este último componente que consiste en manejo de relación,
que es la capacidad para relacionarse satisfactoriamente con otras personas, ya que es una persona que difícilmente perderá el control. Podrán provocarlo, pero como sabe reconocer y manejar sus emociones, sabrá manejar toda esa situación e incluso es muy probable que termine por caer bien a la persona que intentó provocarle, porque recordemos, es una persona empática. El manejo de relación es muy importante. Recuerden que somos seres sociales, que siempre estamos relacionándonos, desde pequeños en nuestros centros educativos y de adultos en el trabajo, con nuestros niños, con nuestra pareja, etc. Nuestra felicidad o infelicidad depende en gran o en enorme medida de qué tanto hemos desarrollado el manejo de relación. ¿O es que acaso creen que podemos ser felices si día a día peleamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo? Creo que ya dejé bien en claro la importancia de este componente de la inteligencia emocional. Ahora veamos cómo estimular el manejo de relaciones. 1. Relaciónate adecuadamente con tu niño. Este requisito es el mínimo indispensable y esto encierra dos aspectos fundamentales. El darte tiempo para relacionarte con tu hijo, algo que hoy en día muchos padres han descuidado, y además que esa relación sea adecuada, es decir, que haya amor, respeto en cada interacción, porque si te relacionas mediante gritos y malos tratos, tú mismo o tú misma serás ejemplo de trato conflictivo y de abuso. 2. Bríndale oportunidades para practicar el manejo de relaciones. ¿Cómo? Llevándole a parques infantiles, a la casa de primos, amigos, etc. Toda habilidad se perfecciona practicando. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos sean más sociables o se relacionen mejor si los tenemos encerrados en casa sin darles la oportunidad para que practiquen sus habilidades sociales? Si ya está controlado todo lo referente a la pandemia en la ciudad donde vives, bríndale oportunidades para que socialice. 3. Guía este proceso. Si le has llevado a que socialice, ya sea al parque o a cualquier otro lugar donde haya niños, presta atención a cómo se relaciona tu hijo y cada vez que consideres necesario intervenir, hazlo. Por ejemplo, ¿ves que tu niño empieza a golpear? Le puedes decir: mi amor, yo te he traído aquí para que juegues y te diviertas, no para que pelees. Si vuelves a pegar, regresaremos a casa. Máximo, puedes repetir esta advertencia una vez más. Ya a la tercera ocasión que tu niño agreda, le llevarás a casa sin opción de quedarse, por más que te prometa que esta vez sí se portará bien. Así le dejas bien en claro que se hará responsable de sus conductas y que tú cumples lo que dices. Como verán, son estrategias fáciles de llevar a cabo, solo requieren tiempo de nuestra parte, lo cual debe ser así porque somos padres, no solo proveedores. Así que a tomar en cuenta este video, te aseguro que será de mucha ayuda.